Bueno chicos, el tema que vamos a ver hoy es cavidad pélvica, más que nada las diferencias entre las distintas especies, la equina, la bovina y la porcina. Este tema se encuentra en la unidad número 7 del programa. La pelvis es una estructura ósea bastante compleja y que cumple diferentes funciones. Soportan el peso del animal, también participan en la locomoción y, por último y no menos importante, contiene órganos tanto del aparato reproductor como digestivo y urinario. En el caso de la hembra, también participa como canal de parto en el momento del nacimiento del animal. Como toda cavidad, esta cavidad presenta límites. Hacia craneal limita con la porción caudal de la cavidad abdominal. Hacia caudal está delimitada por las terceras vértebras coxígea, el arco isquiático y el músculo semimembranoso. Hacia los laterales está formado, las paredes laterales de la pelvis están formadas por el ilion y también por el ligamento sacrociático. Hacia dorsal está delimitada por el hueso sacro y las primeras vértebras coxígeas, y hacia ventral por el pubis y el isquion. Bueno, en esta imagen podemos ver el número 8 es el ilion, tenemos el isquion, después tenemos el pubis y el acetábulo. En los equinos, esta cavidad es mucho más larga y estrecha, está adaptada ¿para qué? Para participar en la carrera y en el salto del animal, ¿sí? Por eso esa forma de la cavidad, a diferencia de la del bovino, que es más ancha y más robusta, soporta el peso del animal, y el ilion y el isquion son mucho más amplios. Vamos a ver algunas diferencias óseas de las diferentes estructuras. Por ejemplo, la escotadura isquiática en el equino es poco profunda, a diferencia de la del bovino, que es muy profunda, y en los porcinos es profunda pero también alargada, ¿sí? Esta es el hueso coxal de los porcinos. Entonces tenemos poco profunda, muy profunda, y esta también es muy profunda pero alargada. La tuberosidad sacra, la diferencia, miren cómo la dirección de la tuberosidad sacra en la del ilion, en el hueso, en el equino, mira hacia medial. ¿Sí? Hacia medial y sacranial, a diferencia de la tuberosidad sacra del bovino, que sí mira, o sea, su dirección es hacia medial, pero un poco más hacia caudal. La tuberosidad coxal del equino presenta 4 tubérculos o saliencias, mientras que la tuberosidad coxal del bovino presenta 3 tubérculos o saliencias, y la tuberosidad coxal del porcino un solo tubérculo. La tuberosidad isquiática del del bovino presenta 3 tubérculos, mientras que la tuberosidad isquiática del equino solamente 2 tubérculos. Y la tuberosidad isquiática del porcino también presenta 2 tubérculos. Y la escotadura acetabular, en este caso no se lo ve, pero en el equino y en el porcino se presenta una sola escotadura acetabular, mientras que en el bovino se presentan 2 escotaduras acetabulares. Bueno, ¿cómo está cerrada esa cavidad pélvica? Esa cavidad pélvica está cerrada por un diafragma pélvico, que es un conjunto de músculos que están colocados en fascias, el cual lo que va a hacer es cerrar esa cavidad y se va a fijar lateralmente en la pared de la pelvis. Los músculos que intervienen en este diafragma pélvico son el músculo coxígeo, el músculo elevador del ano y el esfínter anal externo. El tono muscular de estos es importante para ¿qué? Para mantener en su lugar las vísceras que se encuentran dentro de esa cavidad y evitar
que se produzca una hernia perineal, se llama, que es cuando los órganos de la cavidad pélvica se van a desplazar y se va a ver como un abultamiento cuando ustedes levanten la cola del animal. Los músculos que intervienen en este diafragma pélvico son el músculo coccigio, el elevador del ano y el esfínter anal. El músculo coccigio se va a originar en la cara del sacro y en los huesos, en las primeras vértebras coccigias. Y se va a terminar de insertar en el borde lateral del músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano lo que hace es cerrar la cavidad pélvica, ayuda a la defecación. Este músculo elevador del ano es mucho más ancho y plano y forma parte del suelo pélvico. Al igual que el músculo coccigio también forma parte del suelo pélvico. Y luego tenemos el esfínter anal externo. Este esfínter, bueno, como su nombre lo indica, también va a participar en la defecación. Y el último músculo que queda acá, que también forma parte del piso, de la pelvis, se llama el músculo obturador interno. Se va a originar en la cara interna del hueso coxal y lo que va a hacer es también participar en el cierre de esta cavidad pélvica, ¿sí? Y forma también parte del piso de la cavidad pélvica. Bueno, como les dije al principio, la cavidad pélvica aloja diferentes órganos de diferentes sistemas del aparato urinario, el órgano que aloja, la vejiga y la uretra. La vejiga, ¿en qué momento se encuentra en la cavidad pélvica? La vejiga está en la cavidad pélvica cuando está contraída, cuando no tiene contenido de orina. Cuando empieza a contener, a almacenar esa orina, la vejiga va a pasar directamente, se va a extender hacia craneal y se va a ubicar en la cavidad abdominal. Y esa vejiga se va a hacer peritoneal. Cuando está dentro de la cavidad pélvica es retroperitoneal. En el caso de la hembra, los órganos del aparato reproductor que se van a encontrar en la cavidad pélvica son el útero, la vagina y el vestíbulo. En el caso del macho, se van a encontrar la próstata y los conductos deferentes, y tanto en el macho como en la hembra se va a encontrar el recto. El recto es el órgano más dorsal que se encuentra en la cavidad pélvica, ¿sí? Nosotros lo hemos empezado a nombrar de ventral a dorsal. En esta imagen podemos ver, este es un corte sagital, pero del perro. Yo les puse para que ustedes se imaginen cómo están estos órganos dentro de la cavidad abdominal, pero más que nada también porque les quería mostrar cuáles son los fondos de saco de la cavidad abdominal o los recesos del peritoneo, que también se denomina. El A es el receso pararrectal, ¿sí? Que está entre el techo de la cavidad pélvica y el recto. La letra B, acá no sé si ustedes ven cómo el peritoneo se refleja y se forma ese receso, que también ayudan y participan en el cierre de la cavidad pélvica. Este receso se denomina receso rectogenital. En la letra C forma el receso. Acá está, yo lo saco al puntero láser y ustedes van a ver una línea un poco más oscura. Ese es el receso vesicogenital. ¿Entre qué? Entre la vejiga y la porción genital. Y el último receso es la letra D, es el receso que se denomina pubovesical. ¿Por qué se denomina pubovesical? Porque es entre el hueso pubis, que es el que está formando el piso de la cavidad pélvica, y la vejiga. Entonces se denomina pubovesical. Por eso les puse esta imagen para que ustedes logren interpretarlo. Este es el hueso sacro y comienzan las primeras vértebras coccigias.
Acá tenemos de nuevo los recesos. Tenemos el receso pararrectal. Después tenemos el recto genital. Después tenemos el vésico genital y el pubo vesical. Y por último, les quiero mostrar esta imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen es cómo está cerrada la cavidad pélvica hacia los laterales. Yo les decía que las paredes de la cavidad pélvica estaban formadas por el ilion y el ligamento sacrociático. Acá les puse una imagen comparativa. Este es el hueso coxal de un canino y este es el hueso coxal de un bovino. Si ustedes pueden ver las diferencias, van a ver que lo que está pintado de celeste, el número 4, son ligamentos, ¿sí? Los dos son ligamentos. Nada más que tienen diferentes formas. Este ligamento se llama ligamento sacrotuberoso. Se extiende desde el hueso sacro hasta la tuberosidad isquiática, ¿sí? Es un cordón fino, a diferencia del ligamento sacrociático, que se va a originar desde el hueso sacro, pero se va a insertar en el isquion, ¿sí? Formando dos aberturas. Miren, esto es una banda ancha que se abre como abanico. Es el mismo ligamento, pero a diferencia que en el canino es un cordón. En el bovino es una lámina bastante ancha. Se origina en el sacro y se termina insertando en el isquion, ¿sí? Y se forman los agujeros, el agujero que está en la escotadura ciática mayor y el otro agujero que está en la escotadura ciática menor, ¿sí? Esa es la diferencia y cómo se terminan de cerrar esa cavidad pélvica en el bovino, ¿sí? Bueno, esta clase es cortita, ustedes en teoría ya conocen cómo es la estructura de la cavidad pélvica, solamente tenían que ver las diferencias. Si ven el campus virtual, va a estar habilitado unas actividades que son unos juegos para que les sirva a modo de práctica. Muchas gracias.